serie que se titula, a ver quién se la sabe, Promesas de Dios. Muy bien. Menos mal, ¿no? Esta va a ser la 36ª, no sé cómo se dice eso, 36ª. Eso es, predicación. Menos mal, ¿eh? Aprobados. Promesas de Dios. Y vamos a abrir la palabra nuevamente en Isaías, en el capítulo 46, versículo 10. Yo hago la lectura, vosotros me decís cuál es la promesa, ¿vale? Dice la palabra: yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. ¿Cuál es la promesa? El propósito de Dios en mi vida, que el propósito del Señor se cumplirá. Que el propósito del Señor se cumplirá. Eso es su promesa, ¿verdad? Debemos de tener la certeza de que todo lo que Dios ha determinado que vaya a ocurrir, ocurrirá. Sí, que ese plan perfecto que Dios tiene en sus propósitos se cumplirá. Y esto es de gran consuelo para nuestro corazón cuando vemos cómo el mundo está pudriéndose, hermanos, a pasos agigantados. Cuando miramos a la sociedad, la verdad es que parece que Dios hubiera perdido el control. ¿Lo habéis pensado alguna vez? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Todo se está yendo de las manos, ¿no? Todo lo que quizás durante muchos años nuestros hermanos habían conseguido, ¿no?, que se extendiese toda esa palabra de Dios, está continuamente ese micrófono. Todo eso que Dios había permitido. ¿Lo cambio con el hermano? Sí, ponte eso. ¿Quién se había dado cuenta de que Dios nos ha hecho nacer en una sociedad en la que hay mucho desarrollo, en la que había un orden moral, y que todo esto no había venido gratis, ¿verdad? Todo esto había sido el logro de hombres y mujeres que habían amado a Dios, más acertada o menos acertadamente, eso es verdad, más acertada o menos acertadamente, pero hombres y mujeres que querían que el mundo conociera al Dios Todopoderoso, y ellos trajeron la palabra, y gran parte de toda el continente, sobre todo voy a decir Occidente, fue tomado, ¿no? Fue implantado una moral que era una moral cristiana. Es decir, nuestro trasfondo es un trasfondo de cristianismo, judeo-cristiano. ¿Sí? Toda esta gente, estos jóvenes, bueno, sabemos que igual es espiritual, ¿vale? Todos estos jóvenes que creen que el mundo les ha venido así, de que las cosas son así, de que todo va bien, que yo pido y se me tiene que dar, no saben todo lo que nos ha antecedido, ¿verdad? Pero si miramos un poco la historia, vemos que ha habido mucho sacrificio de hombres y mujeres que Dios ha levantado y que han podido llevar, ¿no?, la palabra a nuestra sociedad. Sí. Oh, sí. Es que no sé, parece que se ve muy privado. Pongo el uno.
Ponte el 1 por si acaso. Vamos a intentarlo con este a ver si... Ahí vamos, lo intentamos. Bueno, y ahora estamos viendo de que el mundo cae, ¿no? Todos esos valores, todo eso, no sé qué edad tengáis, pero unos cuantos de los que estamos aquí sí hemos visto, digamos, una moral en la sociedad y sin embargo ahora estamos viendo de que todo se está desbaratando. Igual. No sé qué quieres decir, pero... Bueno, entonces, esto quiere decir que el Señor quiere que estéis atentos, ¿vale? Están fallando todos los micrófonos. Bueno, no. ¿Sigo con este o me lo quito? Sigue. Vale. Vamos a ver si entre dos... Pero cierran esto. Sí. Bueno, vamos ahí. Así que todos estos valores están desapareciendo. Ahora cada uno decide su propia verdad. Y ya en esta sociedad no se acepta, no una verdad universal. Se habla de tolerancia. ¿Cuántos habéis escuchado esa tolerancia que tenemos que tener hacia la forma de pensar de los demás? ¿Verdad? Tenemos que respetarnos, pero... ¿Está? Si te lo acercas un poco más, igual vamos con este. Perdóname. Vamos a ver. Y si no, chillo, que no importa, ¿eh? Si no, me van a oír. Sí, es una sociedad en la que los valores y la moral ha caído completamente. Estamos viendo un derrumbamiento. A lo malo se llama bueno, a lo bueno se llama malo. Yo el otro día pensaba, ¿no? Que ya no es, no sé cómo decir, que simplemente se haya extendido la maldad, sino que cada vez vemos más anuncios o cosas que se nos transmiten como buenas, ¿sí? A la persona que tenga un poco de moral se nos transmite de que estamos mal, de que somos incorrectos, de que estamos locos, se nos mira como si fuésemos personas que ya no tendríamos que pertenecer a esta sociedad, ¿verdad? Porque al querer lo bueno, ¿sí? Se nos mira como que estamos estorbándoles. Así que se ha levantado toda una guerra en contra de la Iglesia. Y de esto tenemos que ser muy conscientes. El mundo está en contra de la Iglesia y el enemigo los está levantando contra nosotros. Pero en medio de tal desastre, yo quiero proclamar en esta mañana que Dios está cumpliendo sus propósitos y que Él hará todo lo que desea. Que Dios está cumpliendo sus propósitos y Él va a hacer absolutamente todo lo que desea. En el Salmo 33, en los versículos 10 y 11, el Señor declara que el Señor frustra los planes de las naciones, que desbarata los designios de los pueblos, pero los planes del Señor quedan firmes para siempre. Los designios de su mente son eternos. Es algo que va a prevalecer. Lo que Dios ha pensado, lo que Él ha designado, va a ser en el nombre de Jesús. Él está en control de todo y nada ni nadie paralizará sus propósitos. Así lo creemos, así lo declara la palabra y así lo declara su pueblo. Y esto pueda ser una promesa que lo tengamos bien apuntada también para poder proclamar cuando estemos viendo cómo el mundo está cayendo, que nosotros nos levantemos para proclamar que el Señor va a cumplir todo aquello que Él se ha propuesto hacer. Y es bueno que tengamos claro que sus propósitos son siempre buenos y justos, porque Él es bueno y justo. Lo que Él piensa y decide va a estar siempre en concordancia con su carácter. Es decir, Dios nunca va a ir en contra de su forma de ser, ¿de acuerdo? Así que
sus pensamientos y todo lo que Él ha decidido para nosotros como pueblo es algo que va a ser bueno y justo. Y estas jovencitas también lo pueden declarar, a pesar de lo que ellas han vivido, que el Señor es bueno y es justo y Él está cumpliendo sus propósitos, ¿no? Justo cuando estaba preparando la prédica, estaba leyendo en Génesis la escena donde la serpiente tienta a Eva a comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eva sabía, yo sé que la orden se le dio a Adán, ¿vale? Pero Eva sabía que Dios les había avisado de que no debían de comer de ese árbol, porque si no, morirían. Ella ya había oído de la advertencia que le había dicho Adán, ¿verdad? Pero me daba cuenta de que Eva dudó de que la advertencia de Dios fuera para el bien de ellos. ¿Has dudado alguna vez de que lo que Dios te está pidiendo es para tu bien? Igual no tan claramente, pero seguramente cuando sabes lo que Él te pide te has rebelado contra ello porque dices, venga hombre, no me seas tan exagerado, ¿no? ¿Será que Dios me quiere amargar la vida? ¿Será que Dios no quiere la felicidad de nosotros, ¿no? Y estas cosas se nos meten en la cabeza y el enemigo usa este tipo de pensamientos muchas veces contra nosotros, así que por eso repito una vez más que es imprescindible de que nosotros entendamos que lo que Dios nos está diciendo es para nuestro bien, ¿no? Ella no supo entender esto, ella creyó que Dios le estaba evitando el conocimiento para limitarlo. Satanás le lo dijo, no hombre, si la idea es que tú vas a ser como Dios que sabes del bien y del mal, pero ella no se había dado cuenta, porque no lo sabía, claro, no se había dado cuenta de que ese conocimiento de lo bueno y de lo malo iba también a traer una responsabilidad sobre ellos, iba a traer una culpa que iban a tener que dar cuentas y eso iba a traer una condena que pagar de sus actos, cuando sus actos fueran malos, ¿no? Y ahí estaba la condena que era la muerte, ¿no? Ella pensó que era simplemente capricho de Dios, quizás egoísmo de Dios. No quiere que sepamos como Él, no quiere que sepamos como Él. Y precisamente por dudar de la bondad de Dios, por dudar del consejo de Dios, por dudar de las órdenes de Dios, cayó en ese gran pecado que le llevó a lo que Dios había dicho, la muerte. Creo que uno de los problemas que tenemos los creyentes es eso mismo. Dudamos de las advertencias de Dios. No sabemos discernir el por qué Dios nos da órdenes determinadas. Ora en todo tiempo. ¿Para qué? ¿Que será tan egoísta este Dios que quiere que estemos todo el día pensando en Él? No, pero qué egocéntrico, ¿verdad? Piensan algunos, ¿no? ¿Qué es eso de que igual nos está diciendo, lee, medita las Escrituras? Pero Dios nos podría haber, no sé, mandado otra cosa, algo más divertido, ¿verdad? Pero sin embargo, nos da esa orden. Y a veces no nos gusta. Y a veces nos resulta incómodo. Y nos sentimos cansados cada vez que abrimos ese libro, ¿no? Ayuna. Clama. Alábame. Vístete de la armadura. Pero será tan grave la cosa. Será tan grave la cosa. Lo estará diciendo, ya sé que son palabras de la Biblia, pero ¿serán tan trascendentes? Igual que Eva, hermanos, no nos damos cuenta de la trascendencia que tiene eso. No nos damos cuenta de la trascendencia que tiene cada una de las órdenes que el Señor nos da. Perdona. Y no sabemos medir la trascendencia de cada una de sus normas. No vemos el bien detrás de la orden. Pensamos más bien que su mandamiento es un estorbo
es algo pesado, algo que nos fastidia y no escuchamos y no obedecemos. Y debemos de recordar que todo propósito de Dios es bueno, porque Él es bueno y siempre quiere nuestro bien. Y dentro de los propósitos, de los planes de Dios, hay cosas que Él hace por sí mismo. Es decir, hay cosas que Él las determina hacer y las hace. Por ejemplo, ¿qué? ¿El qué? Salvar. Salvar. Muy bien. O respuestas que tú a veces crees que van a sorprender y antes tú te sorprendes, porque era lo que Dios quería o lo que las otras personas estaban pensando. O sea, porque siempre el Espíritu de Dios va delante de nosotros. Amén. 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 Dios creó un mundo y no nos consultó a nadie, ¿eh? Dios te creó a ti y a mí y no nos consultó a nadie. Dios creó los ángeles, Dios creó los animales y Él no consultó a nadie. Lo determinó y así habló y así lo hizo. No necesitó de nada ni de nadie para hacerlo. Pero quiero que escuches esto, hermano, y creo que esto es algo, quizás tanto esto lo espiritual pueda ser por esto. Hay muchos propósitos y planes en los que Dios ha determinado incluirnos. Quiero que esto lo tenemos que entender. Yo declaro la soberanía de Dios. Yo declaro la soberanía de Dios. Yo declaro que Dios tiene todo el absoluto control de todas las cosas. Pero escucha esto. Dios ha determinado en su soberanía incluirte a ti y a mí dentro de sus planes, para sus proyectos, para sus proyectos. Él nos ha incluido a nosotros. Él ha decidido que nosotros, su pueblo, seamos, por ejemplo, los que representemos a Cristo en esta tierra. ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Cómo veis a la iglesia occidental? De capa caída, ¿verdad? ¿Creéis que llegará a algún juicio? Puede ser, ¿no? Puede ser, sí. No lo estamos haciendo bien, confesamos que no lo estamos haciendo bien, pero nos ha dado esa responsabilidad. Él podría aplastar a Satanás y a sus huestes con solo decirlo, pero ha decidido que haya una batalla que se va a librar con la ayuda y la intervención de su pueblo. ¿Sí? ¿Dios podría haber quitado al enemigo, a Satanás de en medio? Sí, solo hablar. Y ya él sería derribado. Pero no. Ha decidido que eso no va a ser así. Ha decidido que Él le va a permitir estar suelto hasta que sea echado al abismo del infierno. Lo ha decidido así. Y a ti y a mí nos ha convocado a una guerra. Ese es su propósito. Ese es su propósito. Y nosotros estamos en medio de Él. Él ha decidido que nosotros le representemos, que nosotros peleemos y libremos cada una de las batallas. Por ejemplo, Dios podría haberte enviado todo el dinero que necesitas para tu sustento con un ángel, ¿sí o no? ¿Podría o no? Eres tu hijo, has entregado su vida y él de repente te sale, te baja con un sobre todos los meses o te lo deposita en cuenta, ¿verdad? ¿Quién ingresa? Desconocido. Y tú dices, este es mi Dios, ¿verdad? Pero lo hace. No, Él ha determinado y Él ha decidido contar con tu esfuerzo. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Hay muchas cosas que Dios tiene el poder absoluto de hacer, pero las ha determinado que sean de otra forma, que sean como nosotros los estamos viviendo. Y esto lo necesitamos entender, porque nosotros ocupamos un papel en medio de todo esto, ¿no? Él se ocupa de trabajar con nosotros en medio de todas estas cosas que Él ha determinado que sean. Batalla espiritual, esa carrera de la que os habló nuestro hermano Foshan también, ¿verdad? Hace 2 domingos, de correrla, de esforzarnos, de sudar esa toalla, ¿verdad? Y mientras Él va a estar trabajando en nuestro carácter y nuestra fe, como lo hemos visto en el testimonio de estas jovencitas, ¿no? Hay veces que el propósito de Dios se cumplirá rápidamente
contando con nosotros, ¿vale? Estoy hablando ya de las cosas que Dios hace a través de su pueblo. Y hay veces que el Señor va a permitir que ese propósito se cumpla rápidamente. Él dice y se hace. Él nos pide algo y nosotros obedecemos. Sí, Señor, ¿verdad? Nos levantamos y le decimos sí, Señor. No, digamos que sería como un camino corto para hacer su voluntad. Pero voy a decir muchas otras veces, el camino del cumplimiento de su propósito es más bien largo. Lo hacemos largo. Aparecen estorbos. Y aparecen estorbos por parte de los enemigos de nuestro Dios. Pero aparecen estorbos también por parte de los hijos de Dios. Y quiero hablaros de estos dos ejemplos. Por ejemplo, cuando el enemigo es el que se opone, ¿vale? Dios había determinado, vamos a pensar en la tierra de Canaán, una tierra que Dios había determinado darle a la descendencia de Abraham. ¿Sí? Él tuvo el propósito de tomar a Abraham, de él hacer un pueblo, él decidió levantar un pueblo de él, de que ellos fueran representantes de él aquí en la tierra, y él les iba a colocar de forma estratégica en una región donde entonces vivían unos señores llamados cananeos. Bueno, había bastante más pueblos, hititas, pero en general, ¿vale? Los cananeos. Pero ese pueblo, este pueblo de Dios, este pueblo que el Señor había formado, ¿dónde se encontraban? Se encontraban en Egipto. Había ido a refugiarse de las hambres que había habido en la tierra. José había estado gobernando en ese momento y ellos encontraron el refugio y la provisión de Dios en Egipto. Y allí había acabado el pueblo de Dios. ¿Qué ocurrió? Que en medio de ese tiempo, según fue pasando el tiempo, ellos no salieron, ¿verdad? Sino que se levantó un enemigo, voy a decir, y este pueblo había quedado completamente cautivado, se habían vuelto esclavos, no tenían la libertad para decidir irse o quedarse. Cuando el Señor declaró y les dijo, ya es el tiempo, este es mi propósito, que vayáis y conquistéis la tierra. ¿Ellos pudieron hacerlo? Rápidamente no, ¿verdad? Estaban prisioneros, ¿sí? Había un enemigo que les evitaba el poder hacer ellos la voluntad de Dios. Había conseguido que uno de los faraones los volviera cautivos y se aprovechase de su trabajo para beneficio de la nación, ¿no? Dios estaba dando una orden al pueblo, pero había un estorbo en medio del pueblo. Pero según avanza la historia vemos que esa obstinación del faraón de prohibir su salida quedó al final quebrantada. ¿Dios consiguió quebrantar la voluntad de faraón, sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Llegó el momento en el que el mismo faraón, fue el mismo faraón que les dijo, largaros de aquí, por favor. Sí, los echó, idos de aquí, idos de este país, ¿verdad? El faraón se opuso cada vez que Moisés y Aarón se presentaban ante él y le decían de parte de Dios que tenía que dejar ir a su pueblo. Era la hora de que su pueblo saliese a adorarle, que su pueblo saliese a esa tierra. Pero no hay poder que el enemigo pueda levantar contra nuestro Dios. Dios condujo la situación catastrófica de opresión para el pueblo a una gran victoria. ¿Por qué Dios esperó todo el proceso? ¿Podía Dios haber destruido al pueblo de Egipto? ¿Lo podía haber hecho? ¿Sí? ¿Creemos que sí? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios esperó todo el proceso y no destruyó de una vez a los enemigos de su pueblo? ¿O por qué Dios no cambió? Igual más sencillo, cambió el corazón de Faraón, sino que hizo su palabra que lo endureció. Necesitaba pulir su pueblo. Él tenía un propósito dentro de sus planes, dentro de toda
lo que Dios ha determinado que va a hacer, él tenía la determinación de ese aparente propósito tomarlo y volverlo en un juicio contra los dioses de Egipto. Por medio de todas y cada una de esas plagas, nos dice la Escritura que Dios fue juzgando a cada uno de los dioses de Egipto. Primeramente el Nilo, empezando por el Nilo y acabando por el propio faraón, el cual era honrado, ¿no?, como Dios, ¿no? El Señor se ocupó de quitar el estorbo cuando los enemigos se levantaron para intentar frenar el propósito de Dios, ¿no? De igual manera vamos a ver en nuestro diario vivir que Dios tiene sus planes para su pueblo, que esos planes son para bien, pero el enemigo se levanta para estorbarnos. Que contemos con esto, hermanos, que contemos con esto, que no nos quedemos de brazos caídos cuando estamos viendo que el enemigo viene a robarnos las cosas que Dios nos quiere dar, y digamos, el Señor lo querrá, pues sí, le vamos a entregar al enemigo lo que él quiera, ¿no? Porque el Señor sabrá. No, va a haber estorbo, va a haber estorbo, va a haber lucha contra los propósitos de Dios, pero Dios se va a glorificar en medio de todo ello, ¿no? A veces nos parece que ese enemigo está cobrando tanta fuerza que nos sentimos pequeños y débiles a su lado. Nos parece que a Dios se le está escapando de las manos la situación, ¿no? Cuando orábamos y cuando clamábamos como pueblo, Señor, que no sea aprobada esa ley, ¿no?, de la LGTB y todas las siglas que le van poniendo ya detrás, ¿verdad? Y nosotros decíamos, Señor, ¿no?, tú puedes. Él puede, claro que puede, claro que puede. ¿Por qué no lo ha hecho? Quizás porque su iglesia no está peleando esa buena batalla, no tenemos fuerza en nuestra intercesión. El pueblo de Dios está de capa caída en España y muchas veces Dios no responde, no se mueve, no hace milagros, porque no hay un pueblo que clama, porque no hay un pueblo que ayuna, porque no hay un pueblo que ora, porque no hay un pueblo que sacrifica sus vidas, su tiempo, su clamor delante de Dios, y por eso al final no vemos resultados. Como decía Jesús, no he podido hacer milagros. Hay una zona en la que él decía, por la falta de fe de ellos no pudo hacer milagros, dice la palabra. Y así suele ser. Muchas veces estamos viendo que el enemigo avanza. Es que Dios no quiere levantarnos, claro que quiere levantarnos, pero es que lo va a tener que hacer de otra forma, porque nosotros como pueblo, como el pueblo de Dios, no nos hemos dispuesto a obedecer cuando Dios nos está diciendo, no estamos cumpliendo el propósito que Dios tiene para nosotros. No estamos en la posición en la que Dios nos está llamando a estar. Ese pueblo tiene que estar de rodillas delante de su Dios, clamando por esta sociedad día y noche, porque nosotros somos llamados a ser luz, y no lo estamos haciendo, hermanos, y no lo estamos haciendo, hermanos, y no lo estamos haciendo, hermanos. Podría ser que Dios permitiese decir, no peleáis buena batalla, tomar aquello que no queréis, tomar aquello que no queréis. Esto es lo que viene. ¿Por qué? Porque Dios pueda hacer también en medio de nosotros un despertar, un avivamiento a todo aquello de lo que queremos huir. Este pueblo en Occidente, este pueblo quiere huir del sacrificio, este pueblo quiere huir de tener que rendirse a Dios día y noche, y quizás tengamos que aprender esa lección, pero de otra forma. No sé si quizás cuando estemos en la cárcel, como estas jovencitas, y entonces ayunemos con gozo y oremos pudiendo decir, gracias Dios, porque de verdad ahora te estamos conociendo, ¿no? Quizás es probable que la iglesia necesite tener que pasar por un proceso de despertar, ¿no? Dios está llevando a cabo sus propósitos, los cuales quizás no alcancemos a comprender hasta que llegue el momento en que todo pase, ¿no? Y podamos ver, ¿no?, lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Pero además de ese enemigo que se levanta, que, perdonadme, no oréis, Señor, que el enemigo
no me estorbe porque es que está para eso. Porque el Señor no va a responder a esa oración, ¿no? Os guardará de la tentación, ¿vale? Pero no le pidáis que el enemigo no sea enemigo, porque es para lo único para lo que existe, para ser enemigo. Así que Él lo va a hacer, lo va a hacer. Por mucho que le digamos, no, Señor, que el enemigo ya no sea malo, bueno, pues no, va a serlo, ¿vale? Es para lo que sirve. A pesar de eso, ¿no? Nosotros también nos podemos oponer. Y eso es lo que más tristeza da a mi corazón, y estoy convencida que la de Dios también. Cuando somos nosotros mismos, estoy hablando de sus hijos, los que estorbamos sus planes. Nuestra desobediencia, nuestras malas actitudes, nuestras quejas, nuestro pecado son grandes piedras para que el propósito de Dios se cumpla. Él, dice la palabra, que acabará cumpliendo su propósito final, pero nosotros podemos ayudar en su cumplimiento, pero nosotros podemos ser pasivos y no colaborar, o nosotros podemos estar estorbando activamente. Vamos a seguir con el ejemplo de ese pueblo de Dios en los tiempos de Moisés. El pueblo, sabemos por su palabra, que después de ciertas dificultades salió de Egipto, ¿verdad? Y llegó cerca de la tierra prometida, a un lugar llamado Cades Barnea, ahí en el desierto, ¿no? Cerquita ya del pueblo. Y desde allí Moisés envía a 12 líderes como espías para poder reconocer la tierra a conquistar. El propósito de Dios era darles una tierra rica en gran manera, donde los frutos eran enormes, pero los habitantes también. El pueblo que allí habitaba era fuerte, muy fuerte, poderoso, muy poderoso. Él los podía haber matado a todos con una plaga, permitir que su pueblo entrase tranquilamente, ¿sí o no? ¿Por qué no se le ocurriría esta idea? Vamos, ¿por qué no se le ocurriría a Dios, verdad? Quizás porque todo lo sabe. No nos lo va a poner, ¿verdad?, en camino no nos va a poner una alfombra, hermanos. Él llevó espinas en su cabeza. Mínimo las vamos a tener que llevar nosotros en nuestros pies, en nuestro camino, ¿vale? Dios no lo quiso hacer así. Tenían que pelear, tenían que pelear. Tenían que esforzarse y tenían que dar un paso de fe. Tenían que luchar para tomar aquello que Dios estaba dispuesto a darles. Aquí está vuestra tierra. Miradla, analizadla. Esa es la tierra que yo os prometo que os voy a dar. Y os he demostrado que os la quiero dar porque os he sacado de Egipto. Porque he vencido al faraón. He hecho milagros por vosotros. He abierto los mares. Os he alimentado. Os he llevado hasta la tierra. ¿Cómo dudar? Diría alguien, ¿no? ¿Cómo dudar? ¿Cómo dudar? Y según vemos en el texto, hubo distintas respuestas. Vamos a abrir el libro de Números, en el capítulo 14. Libro de Números, capítulo 14. Versículos 5 al 9. Vamos a ver esas distintas reacciones. Dice así: entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad israelita. Allí estaban también Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Ambos se rasgaban las vestiduras en señal de duelo y le dijeron a toda la comunidad israelita: la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. Así que no os rebeléis contra el Señor ni tengáis miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido. No tienen quien los proteja, porque el Señor está de nuestra parte. Así que no les tengáis miedo. Esta es la actitud
de aquellos que estaban y que tenían un corazón dispuesto a obedecer. Ellos se habían dispuesto a creer a Dios, a pelear la buena batalla que tendrían que pelear, porque confiaban que Dios estaba de su parte y que iba a vencer. Si todos hubieran tenido esta actitud, si todo el pueblo hubiera tenido esta actitud, la conquista de la tierra se hubiera hecho en unos días, en los días siguientes. El propósito de Dios de entregarles esa tierra prometida se hubiera cumplido rápidamente. Todo el pueblo hubiera comenzado a disfrutar plenamente de las bendiciones de aquella tierra. Con la obediencia, el camino al propósito hubiera sido un camino corto. Quiero que pienses en lo que tú sabes que Dios quiere que tú conquistes. ¿Sí? Porque esto no es solo para hablar de Moisés o de Caleb o de Josué, sino que toda la Escritura está escrita para ejemplo tuyo y mío, para exhortación tuya y mía. Y en esta mañana, Dios quiere que pienses qué está pasando con tu vida, qué está pasando con los propósitos que Dios tiene para ti y para Casa de Oración. Y tú, en tu lugar, como casa de oración. Los que estaban dispuestos lo hubieran hecho rápidamente. Pero aparecen más personas en esta historia, ¿verdad? Vamos al capítulo 13, los versículos vamos a leer del 30 al 33. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: subamos a conquistar esa tierra, estoy seguro de que podemos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron: no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Y decían: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que allí vimos son enormes. Hasta vimos anaquitas. Los anaquitas eran gigantes, ¿vale? Comparados con ellos, parecíamos langostas, y así nos veían ellos a nosotros. De los 12 espías, 10 se negaron a creer que podían combatir contra aquella gente. Se opusieron abiertamente a la invitación de subir a conquistar la tierra y comenzaron a meter veneno entre el pueblo, esparciendo falsos rumores. Ellos mismos, parte del pueblo, fueron el instrumento que Satanás utilizó para esparcir el desaliento en el pueblo. Fueron una gran piedra de tropiezo en medio del plan de Dios. ¿Quiénes estorbaron? El propio pueblo. Aquellos a los que Dios quería bendecir y entregar la tierra, se volvieron en el gran obstáculo para que nadie de ellos pudiera disfrutarla. Fijaros la consecuencia a la que llegó todo el pueblo. Por su falta de fe en el poder de Dios, por la falta de confianza en que lo que Dios les estaba poniendo delante era algo bueno para ellos, por su falta de visión espiritual de lo que Dios había ya decidido hacer, estos hombres se convirtieron en una maldición para toda la comunidad. Una maldición. Trajeron la muerte, trajeron la amargura y la desgracia de todo el pueblo, hermanos. ¿Sí? De dentro del pueblo salió en la actitud de incredulidad, la actitud de duda, la actitud de ser tropiezo, de decir esto no va a avanzar, no se puede, y declararlo con la boca, fue la gran maldición
que tuvo el pueblo de Dios. Esa es otra de las actitudes que podemos estar teniendo en nuestra vida, ¿sí? Estorbando los planes que Dios tiene para ti, diciendo, no, Él no puede hacer eso, no, Él no me va a levantar, no, Dios no va a usar a Casa de Oración, ¿sí? Y cuando nosotros lo decimos, seguro, os aseguro que hay alguien que está escuchando. Os aseguro que hay alguien que está escuchando. Y normalmente cuando se dice, no es cuando estamos solos, ¿verdad? Sino que uno lo proclama para sacarlo y difundirlo a los demás, ¿no? Los terceros que estaban por allí, los he llamado los espectadores. También estaban allí, que conocían el resto, ¿no? El pueblo, que conocían el propósito de Dios. Pero estos también se dejaron llevar por los que más chillaban. No influyeron para cumplirlo. Quizás tú sí sabes cuál es el propósito de Dios para esta congregación. Quizás tú sí sabes cuál es el propósito de Dios, ¿no? Para tu vida, ¿no? Pero te dejas arrastrar por aquellos que declaran lo contrario. Esta gente no influyeron para cumplir, no se levantaron para intentarlo, sino que se dejaron llevar por el desánimo sembrado por los rebeldes. Cuando no tomamos la firme decisión en nuestros corazones de esforzarnos por apoyar los propósitos de Dios, acabaremos siendo arrastrados por el enemigo y seremos de tropiezo también, y haremos que los planes de Dios se retrasen. ¿Sí? ¿Qué hicieron esta gente? Capítulo 14 de Números, los 4 primeros versículos. Aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en el desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros hijos se conviertan en botín de guerra? ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Como que Dios no sabe lo que estaba haciendo, ¿verdad? Y unos a otros se decían: escojamos un cabecilla que nos lleve a Egipto. ¿Qué hicieron esta gente? Gritar, llorar, murmurar y quejarse. Sus corazones no estaban dispuestos para el esfuerzo. No habían determinado en su corazón la obediencia y no colaboraron con Dios. No escucharon a los que dijeron sí se puede. Simplemente se quejaron. ¿Cuál fue el resultado de todas estas actitudes, hermanos? Números 14, 28 al 31, dice así. Y está aquí Dios hablando: así que diles de parte mía, juro por mí mismo, que haré que se cumplan, dice aquí, vuestros deseos. Los cadáveres de todos vosotros quedarán tirados en este desierto. Ninguno de los censados mayores de 20 años que murmurasteis contra mí tomará posesión de la tierra que os prometí. Solo entrarán en ella Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. También entrarán en la tierra los niños que vosotros dijisteis que serían botín de guerra, y serán ellos los que gocen de la tierra que vosotros rechazasteis. El propósito de Dios se retrasó por culpa del propio pueblo. Dios acabó cumpliendo su propósito, sí, y entregó esa tierra al pueblo, pero después de 40 años de castigo en el desierto. Israel no pasó 40 años, hermanos, por la distancia tan terrible que había desde Egipto hasta la tierra prometida. Esos 40 años fueron 40 años de castigo a aquellos que habían declarado con su boca no se puede y se habían opuesto
al propósito de Dios. El resultado para aquellos que no quisieron colaborar en el plan de Dios fue su destrucción. Dios los quitó de en medio. Cuando nos oponemos al plan de Dios, Dios nos puede quitar de en medio, porque estamos estorbando sus propósitos. Nunca llegaron a ser instrumentos de Dios para su gloria. ¿Cuáles son las actitudes que a ti te caracterizan? ¿Cuáles son las actitudes que a ti te caracterizan? ¿Eres de los que has determinado en tu corazón obedecer a Dios, cueste lo que cueste, y te esfuerzas por ver la vida a través de sus ojos? ¿Tienes claro que el propósito de Dios para ti es formar a Cristo en tu carácter? Y por eso te esfuerzas, porque sabes que pase lo que pase, Dios está trabajando contigo. ¿Estás esforzándote por extender el Evangelio, por bendecir a tu prójimo, por ser un soldado en las filas del Señor? ¿O eres de los que ponen pegas? ¿Que ponen pegas? Siempre estás mirando las cosas que no te gustan de lo que Dios hace, o de lo que hacen en la iglesia. La queja está en tu corazón constante, y la murmuración contra las autoridades y contra tus hermanos sale con facilidad de tu boca. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, porque Dios puede determinar quitarte del camino por ser un estorbo a sus propósitos. ¿Crees que Dios puede contar contigo para los propósitos que Él tenga para esta generación? ¿Crees que Dios está contando contigo para los propósitos que tenga para este pueblo? ¿Para los propósitos que tenga con nosotros como iglesia? ¿O te estás dando cuenta de que más bien te dejas llevar por los que hablan mal y no estás poniendo tu grano de arena para la obra de Dios? Es un tiempo de reflexión, hermanos. Yo creo que el Señor nos estaba queriendo llamar a reflexionar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos siendo canales de bendición y del propósito de Dios? Para lo que quiera hacer aquí, en esta generación, para lo que quiera hacer en este mundo, para lo que quiera hacer en esta tierra. ¿O estamos siendo un estorbo? Un estorbo. Viene una persona que está queriendo escuchar el Evangelio y lo único que se lleva es una mala impresión, porque nos oye hablar mal, quejarnos, porque nos oye murmurar, porque nos oye malos ejemplos, porque nos oye malas palabras, porque nos oye tener, no sé, a Dios en poco. Nos estamos esforzando, estamos determinando nuestro corazón, vamos a luchar, estamos en una batalla, Señor, pero cuenta conmigo, Señor. Dios va a realizar su propósito, contigo o sin ti. Dios va a realizar su propósito, contigo o sin ti. Yo quiero ser de los que responden con disposición a la obediencia. ¿Y tú? Señor, y venimos delante de ti pidiéndote en el nombre de Cristo Jesús perdón, Señor, perdón, Señor, perdón, Señor. Porque muchas veces, oh Dios, hemos sido el palo que se pone en la rueda para estorbar, Señor, tus propósitos, porque no nos sentíamos nosotros fuertes, porque no nos sentíamos reconocidos, porque nosotros no nos sentíamos, Señor, con ese aliento, porque hemos estado mirando muchas veces nuestros propios propósitos y nuestros deseos, Señor, en vez de los tuyos, y tener una visión celestial de lo que tú quieres hacer a través de nosotros, de nuestras vidas, de nuestro entorno, Señor, a esta generación, a esta tierra, oh Dios. Perdónanos, Señor, porque muchas veces como casa de oración
Hemos fracasado, Señor. Hemos fracasado, Señor. Hemos flaqueado, Señor. Hemos sido un mal testimonio para las personas que han venido a esta congregación, conociéndote recientemente, Señor, y no han visto, Señor, en nosotros un ejemplo, oh Dios, que los guíe para tu gloria, Señor. Padre, perdónanos en el nombre de Jesús. Queremos, Señor, tener y tomar la determinación, Señor, en esta mañana. Oh Dios, yo te ruego, amado Espíritu Santo, que si tú has retado los corazones, que esos hermanos y hermanas, Señor, tomen la determinación junto conmigo, Señor, que tomen la determinación de levantarnos en guerra, Señor, de saber, Señor, disponer nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros cuerpos, Señor, nuestros bienes, oh Dios, todo lo que tú nos has dado, Señor, nuestras capacidades, a tu servicio, a servicio de tu reino, Señor, para que venga tu reino en medio de nosotros y se haga tu voluntad, así como se hace en los cielos, aquí en la tierra, Señor, en medio de las artes, pero en medio de todos los lugares que nos están rodeando y hasta los confines de la tierra. Úsanos, Señor. Levanta casa de oración, levanta soldados, Señor, hombres y mujeres dispuestos, oh Dios, a empujar, oh Dios, Señor, a ser ayuda, oh Dios, con una visión como estos espías, oh Dios, de que sí podemos porque tú estás de nuestra parte, Señor, y quita y arranca de nosotros toda timidez, todo temor, todo eso que nos estorba, Señor, que muchas veces nos lleva a sentirnos desanimados. Arranca nuestros ojos, Señor, de nuestro ombligo, en el nombre de Jesús, Señor. Tú dices en tu palabra, Señor, que nos arranquemos aquello que nos hace pecar, y muchas veces, Señor, nuestros ojos y nuestra atención están en nosotros mismos. Padre, en el nombre de Jesús, desechamos toda autocompasión, Señor, desechamos toda autocompasión de nuestras vidas, Señor, y nos disponemos en esta mañana como pueblo a rendir nuestras vidas y nuestro compromiso, Señor, delante de ti, para decir: queremos ser instrumentos para tu gloria, Señor, y no ninguna piedra de estorbo que se ponga en el camino para que tus propósitos lleguen en un corto tiempo, Señor, a ver el resultado, Señor. Queremos ver que tu reino se extiende en esta tierra y queremos verlo ya, Señor. Queremos verlo ya, Señor. Trae a tu pueblo, trae a tu pueblo, trae a todos aquellos que tú has formado para tu gloria, y ayúdanos a nosotros a pagar el precio, para que esto sea real en nuestras vidas. A ti la gloria, Señor, a ti la honra, Señor, al único que se la merece. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús.